Buenas tardes, Yayo Herrero, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos en las jornadas de apoyo a fraguas, jornadas sobre decrecimiento. Ha habido ponencias muy variadas, pero creo que tenemos unos cuantos hilos comunes. Y contigo vamos a hablar un poco en principio de ecofeminismo, aunque sospecho que hablaremos de alguna cosa más, a lo que nos decíamos, Seguramente. seguramente. Entonces voy a hacer una pequeña presentación tuya, muy breve, porque bueno, hay que sintetizar también lo tuyo porque tenéis unos currículos bestiales todos. Bueno, Bueno, ya yo, tampoco es lo más importante, así que pero bueno, para poner en contexto a quien nos conozca del sí. todo, ¿no? Yayo Herrero, antropóloga, educadora social, ingeniera técnico-agrícola, profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, socia fundadora de Garúa, coautora de más de una decena de libros relacionados con la ecología social y de numerosos artículos, miembro del Consejo Editorial de GOA y de los consejos de redacción de Ecologista y Papeles, miembro de Ecologistas en Acción, y he elegido tres libros tuyos, de los que hay, que es Ecofeminismos, Cambio Climático y los cinco elementos, por lo que toca ahora un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, yo simplemente te voy a hacer una pregunta de inicio, que me parece interesante, que es como muy larga de responder, yo lo sé, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué necesitamos, Yayo, cambiar a nivel estructural en nuestra sociedad y por qué el ecofeminismo puede llegar a conseguir dichos cambios? Muy bien. Solamente un matiz a la presentación que has hecho, por Seguro. aclarar claro, por aclarar que hace ya tiempo que no participo, que no soy profesora de la Cátedra UNESCO de la UNED. Colaboro todavía, pero Vale, no estoy allí, ¿no? Por dejarlo, vale. por no meter a la UNED en donde no le Vale, corresponde estar, vale. ¿no? Dejamos a la UNED a un lado, que no se preocupe. Eso es, Eso eso es. es. Vale, gracias. Entonces, bueno, son muchísimas cosas las que hay que cambiar estructuralmente en nuestras sociedades. Básicamente, porque hemos generado en las sociedades occidentales y sobre todo a partir de la economía capitalista una forma de entender la economía, de entender la política, de entender la cultura que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Vale, Entonces, o cambias las bases estructurales o lo que te encuentras es con un sistema que sigue profundizando las crisis, generando y aumentando las desigualdades y las violencias que se dan, ¿no? ¿Por qué las miradas ecofeministas pueden suponer una propuesta, desde mi punto de vista, completamente inaplazable? Pues básicamente porque es una propuesta que en realidad supone un verdadero cambio de cosmovisión. Ayuda a colocar y a darle la vuelta a las prioridades con que las personas nos organizamos en el mundo. Fundamentalmente porque es un movimiento que por un lado reconoce a nuestra especie como parte de la trama de la vida, es decir, reconoce a la especie humana como integrada en una trama de la vida, de la que obtenemos absolutamente todo lo que hace falta para sostenernos vivos y vivas, ¿no? Es decir, nos reconoce como seres radicalmente codependientes y, por tanto, sujetos a los límites físicos del planeta y a los ciclos naturales, ¿no? Pero vale. además reconoce que la vida humana es una vida vulnerable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues al hecho de que los seres humanos, uno a uno, somos inviables. Somos seres radicalmente necesitados, necesitados de agua, de energía, de alimentos, de vivienda, de cuidados, de territorio, de afectos, de relaciones y también de capacidad de influencia y de transformación sobre lo que nos rodea, ¿no? Esto viene dado por el hecho de que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en momentos como la infancia, la vejez o los momentos de enfermedad, necesitan ser atendidos. Es decir, la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Lo que sucede es que a lo largo de la historia han sido y son mayoritariamente mujeres quienes han ocupado del cuidado cotidiano y generacional de la vida. No porque estemos mejor preparadas para ocuparnos de forma genética de ello, Ya. sino que vivimos en sociedades que denominamos patriarcales porque establecen una división sexual del trabajo normativa que imponen tanto a hombres como a mujeres roles que les oprimen y en el caso de las mujeres las subordinan, ¿no? Eso es. Por eso el ecofeminismo lo que hace es colocar en el centro, en las prioridades de la vida en común, precisamente esa sostenibilidad de la vida.
Y lo que dice es que necesitamos construir economías, políticas y culturas que tengan como radical prioridad el sostenimiento de una vida humana en un planeta que está ahora mismo en crisis, que está translimitado y que compartimos con el resto del mundo vivo. Claro. Claro, es que estamos, y esto se repite constantemente, ¿no? Estamos como demasiado separados de lo que es el concepto de la vida como concepto general, ¿no? Y de todo lo que ella implica. Hay un concepto que no sé si fue la primera vez, pero que lo asocio a ti, que son las interdependencias. Ujú. Nosotros desde los diseños en permacultura, ¿no? Que son diseños integrales que vienen de la holística, que tienes que tener en cuenta todo, ¿no? Tener Claro, todo en cuenta, no, tener en cuenta el todo para poder tener todo en cuenta, ¿no? efectivamente. Eso es. Ayer hablaba con Marga Mediavilla, Dinámica de Sistemas, Universidad de Valladolid, y con 4 dibujitos lo explica muy sencillamente. Un ecosistema, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. deberíamos a nivel social ir a copiar los modelos de los ecosistemas y su capacidad, no sé si de reequilibrio, pero sí de interacciones, A ver, para empezar a diseñar, quiero decir. sí, sí, a ver, yo creo que es una buena idea, ¿no? O Ya, sea, a lo que me refiero es a que, o sea, nuestra cultura es una cultura que, como tú decías, ha aprendido a fragmentarlo todo, ¿no? Hay un exceso de especialización que lo que ha hecho ha sido constituir una especie de inteligencia ciega que niega las totalidades, que lo parte todo en fragmentos y en partes. Y el problema es que tú puedes dividir la realidad en partes para estudiarla, pero si te olvidas de recomponer el todo, resulta que a lo mejor el conocimiento que obtienes es un conocimiento errado, es un conocimiento que lo que hace o a lo que aboca es a tomar decisiones erróneas, ¿no? Somos una cultura que ha aprendido a mirar la Tierra y nuestros propios cuerpos y comunidades desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Y ha convertido el conjunto de la vida y también el conjunto de las relaciones en un instrumento al servicio de ¿qué? De una idea de progreso muy ligada al crecimiento económico y muy ligada al progreso material, ¿no? claro. Por tanto, desde mi punto de vista hay un concepto que, bueno, yo lo conocí a través de Jorge Rietzmann hace muchos años y lo hemos trabajado un montón, que es el de biomímesis, ¿no? Que es la idea de poder reequilibrar los procesos sociales imitando algunos comportamientos de la naturaleza, no por mística, no por cuestión, sino simplemente porque además funciona. Es decir, la vida, el conjunto de la vida, es un proyecto que ya viene durando unos 3.800 millones de años y se ha Ya. mostrado extremadamente fuerte y resiliente para sobrepasar, digamos, dificultades grandes, ¿no? Por ejemplo, Kropotkin en el apoyo mutuo ya nos Claro. hablaba es decir, frente a la idea de competitividad que la mirada del progreso occidental había resaltado, ¿no? A partir de la teoría de la evolución, ¿no? Había hablado Claro. también de esa especie de competitividad social, ¿no? Digamos, se han resaltado mucho las relaciones de competencia y muy poco las de cooperación y las de apoyo mutuo, que se dan en la naturaleza de una forma muy fuerte y que también han demostrado que en momentos muy importantes de la historia de las humanidades y de los seres humanos han sido las que han servido para salir adelante, ¿no? Por ejemplo, Lynn Margulis habla de cómo nuestro propio cuerpo es un saco de bacterias, es decir, nosotros mismos estamos compuestos, y tú si eres permacultor, es obvio, digamos que un suelo, un ecosistema, es un conglomerado de relaciones complejísimas entre dimensiones muy diferentes de la vida que hacen que el conjunto sea mucho más resiliente y mucho más fuerte, ¿no? Por tanto, pensar en sociedades donde las dimensiones comunitarias son fuertes, donde el apoyo mutuo es fuerte y hablando de sociedades, digamos, donde se producen alianzas entre las personas, pero también de las propias personas con otras especies y con la naturaleza, Eso es. digamos, tenemos muchas más posibilidades de articular una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Una vida donde además no haya vidas descartables, donde no haya vidas que valen más que otras o vidas que valen menos que otras, ¿no?
Claro, eso abarca todos los paradigmas que nos podemos encontrar en la sociedad. Claro, 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 hay lo que comentabas antes sobre la permacultura o los manejos de los suelos, en una cucharadita de café de tierra puede haber millones de bacterias. absolutamente. Cuando hablamos de microbiología de suelos, los mayores expertos del planeta en microbiología de suelos reconocen no conocer más de un 15% de la vida microbiológica, si es que lo sabemos, ¿no? Claro. Entonces, hay un campo tremendo por experimentar. Con Adrián Almazán y Cristina hablábamos el otro día de que, por ejemplo, Fraguas o otro tipo de comunidades, ¿no? Ya tampoco quiero llegar al punto de si ocupar está bien o está mal, pero ya simplemente el hecho de Fraguas de intentar repoblar algo que estaba abandonado y que eso pueda conllevar una pena de cárcel, Bueno, ya eso es un escándalo. nos ha ido de Quiero las decir, manos demasiado. claro, quiero decir, es un escándalo desde mi punto de vista, es un absoluto escándalo que se esté llenando tantos discursos con el tema de la España vaciada, negando presencia, agencia a personas que viven en esa España más despoblada y rural, que no es una España vaciada, que es una España en donde vive gente, ¿no? Sí, sí, Y sin embargo, tanto hablar de reto demográfico, tanto hablar de un montón de cosas, a personas que llegan a un territorio y lo que hacen es volver a levantar con las manos las casas y volver a repoblarlo, las puedan meter en la cárcel, ¿no? Es una cosa absolutamente, yo creo, inexplicable o explicable solamente en el caso de que estemos pensando en unas sociedades con una mirada del progreso directamente ligada al crecimiento económico, con una mirada de lo político y de las alternativas ligadas a las falsas soluciones del capitalismo verde, en donde la autoorganización, en donde la capacidad de las personas para conectarse y organizarse entre sí, para poner en marcha proyectos, iniciativas y construir el mundo que desean construir, claro. que pueden además funcionar como laboratorio de experiencias, directamente es invalidada o es incluso criminalizada, como en este caso, ¿no? Claro, recuerdo que hablaba con Adrián de hay un montón de experiencias de comunidades que intentan la autogestión, la consiguen en mayor o menor medida o no, pero son laboratorios y escuelas de nuevos modelos de convivencia, ¿no? La palabra convivencia, partiendo de la cooperación que hablabas antes de Kropotkin, que ese libro es como para recomendárselo leer a cualquiera, ¿no? Sí, sí, porque Totalmente. rompe el paradigma totalmente, ¿no? Y creo que nos hace falta romper esos esquemas. Y desde Juan Bordera, ya en el aspecto político, que se presenta por Compromís en Alicante, y bueno, me voy a meter en este berenjenal, ¿no? Eh, habla de convivencia. Hablo con Antonio Arachavala, que es un técnico, y habla de convivencia. Todas las personas que habéis pasado por aquí, hablamos de convivencia. Cuando hablamos del medio rural, esa España vaciada, que de vaciada nada, que hay gente viviendo, Efectivamente. soy uno de ellos, eh, ahí la convivencia en un pueblo, y esto lo hablaba también con Laura Arroyo de Fundación Entre Tantos esta mañana, yo a veces me tengo que poner de acuerdo con alguien que igual en otro contexto no le daría ni los buenos días, ¿no? Porque igual puedes hablar desde mi punto de vista pues, con un fascista o algo así, pero resulta que hay algo en común para ti, que si viene la renovable, si quieren montar una macroexplotación eólica o solar, a los dos nos interesa que no suceda. Y la convivencia en los pueblos pequeños, en muchas de estas conversaciones se le ha dado, no digo más valor, pero sí se le da un valor añadido a la convivencia igual en las ciudades donde te puedes encontrar con gente más afín. Pero en el pueblo, al ser poca gente, no te queda de otra, ¿no? Y ese modelo de convivencia en comunidad, en pequeño, creo que pueden seguir siendo grandes escuelas para el presente y el futuro. Bueno, lo son sin lugar a dudas. Yo vivo también en un pueblo muy pequeño y en el pueblo en el que yo vivo vivo un pequeño núcleo, es decir, es un valle en el que viven 1000 personas y en este valle hay como 7 u 8 pueblos diferentes con sus barrios pequeñitos
Y claro, yo vivo en un pequeño núcleo donde debemos de vivir igual pues, 30 personas, ¿no? vale, Y de las personas que tengo alrededor son personas yo he vivido toda mi vida en Madrid, ¿no? Llevo aquí viviendo desde hace un poco más de 3 años. Son personas con las que aparentemente yo no tendría nada en común, ¿no? claro, Ni ideológicamente, ni por trayectoria, ni por biografía, ni por nada, ¿no? Y sin embargo, eh, digamos, lo que yo estoy aprendiendo de la gente que vive, vive aquí es muchísimo, ¿no? Y me encuentro con que muchas cosas, el otro día, mira, es Cantabria y hemos tenido una primavera y un invierno que prácticamente no ha llovido. Aquí la gente está muy agobiada porque, vamos, tú miras alrededor y lo ves más o menos verde, pero cuando una ya lleva tiempo viviendo aquí, ve que el verde de este año no es como el verde de otros años, ¿no? no, Y el otro día cayó un chaparrón después de mucho tiempo y estábamos en la puerta del bar tomando el vermú del domingo, ¿no? Y estábamos todos que se nos caía la baba mirando llover, ¿no? Desde las personas que son ganaderas hasta las personas mayores, gente que trabaja, que tiene otros empleos, ¿no? Quiero decir con esto que hay muchas cosas alrededor de las cuales te encuentras, ¿no? Y además, incluso la forma de quitando, no quiero mistificar para nada porque los pueblos y no, los lugares pequeños han atravesado desgracias como la guerra civil, que han dejado, por no hablarlas además, heridas absolutamente y cicatrices brutales, ¿no? Pero es cierto que en un lugar donde convive gente muy, muy, muy distinta y es muy pequeño, incluso tienes que mirar mucho y ser muy cuidadosa para ver cómo expresas las diferencias y cómo las planteas, ¿no? Y eso te obliga a pensar en formas de expresarte y en formas de hablar en las que respetando lo que una ve, lo que una piensa, lo que una cree, eh, eh, sean formas capaces de poder interactuar y dialogar con otras personas, ¿no? Entonces, yo comparto bastante, Adrián, conozco bien el trabajo de Adrián en torno a los nuevos comunalismos y me parece que también conozco experiencias de nuevos comunalismos en el ámbito de las ciudades bien interesantes, basadas en el apoyo mutuo, que tampoco son sencillas, pero desde luego y sin lugar a dudas, alrededor de los temas de repoblación y de la autoorganización rural, creo que se despiertan miradas, proyectos y utopías, ecotopías, para ver cómo rehacer las relaciones con la naturaleza y también entre las personas que son absolutamente claves, ¿no? Por eso experiencias como la de Fraguas, me parece que son experiencias más que a atacar, experiencias a mimar, claro, experiencias a cuidar, ¿no? claro. Sí, yo lo que me di cuenta cuando volví al medio rural hace muchos años, empecé a ganar en niveles de empatía. Ujú. Aparte de lo que comentabas tú de cómo comunicas y cómo te expresas, porque las ofensas pueden estar al orden del día, los niveles de empatía en ti suben porque son necesarios para poder convivir, ¿no? Esta mañana hablaba con Laura Arroyo de comunales y comuneras. Ujú. Mitad ha sido comunales y la otra mitad comuneras, ¿no? Que nos interesaba mucho eso. Y habla de qué manera distinta las mujeres tienen un enfoque, por ejemplo, de la gestión de un comunal, ¿no? Cómo son Ujú. capaces en comparación generalizando, ¿no? Pero en comparación con los hombres, a mirar más a futuro y a gestionar y a administrar mejor, ¿no? Y una cosa que alguna vez te he oído hablar a ti sobre la palabra economía, que yo también uso en las formaciones, que es administración del hogar, ¿no? O sea, economía y dinero no son lo mismo. Ujú. Entonces, esos enfoques de las mujeres creo que son absolutamente necesarios y tienen que ocupar un espacio que primero tenemos que irnos nosotros un poco, no sé si hacia atrás o desocuparlo un poco y también vosotras poner los pies donde os toca, ¿no? Ujú. Sois fundamentales para que podamos construir otros modelos. Sí, nosotras algunas veces, vamos, con los colectivos con los que yo trabajo, decíamos que además de la idea de biomímesis, habría que desarrollar o destacar también una cierta
femimímesis, podríamos decir, o algo parecido, ¿no? Vale. Y no lo digo en términos ni mucho menos esencialistas, porque yo siempre he participado en grupos mixtos y a mí me ha encantado hacerlo y tengo muchos compañeros con los que trabajamos también en lo común, pero es cierto que siglos de historia de obligación a tener que ocuparse de lo que nadie quería ocuparse, ¿no? De aquello que se consideraba menos valioso, también han generado aprendizajes importantes, ¿no? Entonces, en cuanto a las formas de gestión, yo estuve bastante tiempo trabajando como educadora social, sobre todo con personas que venían de entornos muy, digamos, muy precarios, absolutamente precarizados, ¿no? Y fundamentalmente trabajaba precisamente intentando ayudar a poner en marcha iniciativas cooperativistas, ¿no? Vale. Y una cosa que aprendí, de la que me di cuenta, es que en general los proyectos cooperativos en personas muy precarias que estaban impulsados por mujeres tenían como una especie de punto de partida más favorable, ¿no? Por cuestiones muy básicas, ¿no? Es decir, quien ha gestionado un hogar, ¿no? Ya. Tiene una cultura muy grande a la hora de manejar, por ejemplo, el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? Estás en una casa donde hay que comer todos los días, pero además sabes que el chaval que tiene 12 años dentro de 4 meses va a sacar el pie por la punta de la zapatilla. Sabes además que en poco tiempo a lo mejor va a haber que poner una ortodoncia si se puede poner, ¿no? Y entonces esto hace que la gestión sea una gestión que privilegia y que mira a futuro, es una gestión, digamos, de la precaución, ¿no? Gestionas los recursos pensando en el ahora, pero pensando también en lo que puede suceder, ¿no? Claro. Eso es la antítesis del capitalismo patriarcal, ¿no? Que lo que hace es fundirse todo ya para generar beneficio inmediato. Yo creo que esa es una cosa que aporta la gestión, digamos, que encabezan, por así decir, mujeres, y me refiero sobre todo a mujeres empobrecidas, porque hay también mujeres que se constituyen casi como un sujeto patriarcal en el Eso. sentido de que pues, digamos, su vida se sostiene también sobre las de otras personas, ¿no? Hay también, yo creo, aportaciones bien interesantes cuando miras la economía del hogar. Por ejemplo, el concepto de productividad es radicalmente distinto al concepto de productividad del capitalismo, ¿no? El capitalismo lo que viene a plantear como productivo es aquello que permite ganar más dinero con el menor coste posible, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ninguna persona que cuide a alguien en un hogar se plantea como objetivo pasear cada día a un mayor más deprisa, es decir, ni hacer Claro. y deshacer la cama más veces en un minuto, ¿no? Es Claro. decir, como que la productividad viene a ser hacer una producción que sirve para sostener vidas y hacerlo de la mejor manera posible. Creo que ese es otro aprendizaje, yo creo que importante, y como estos, podríamos plantear que la lógica económica que sitúa como prioridad el sostenimiento de las vidas es Claro. una lógica, primero, bastante antagónica a la lógica del capital, sirve muy bien para confrontar con el capital, y en segundo lugar es una lógica que lo que hace precisamente es situar como prioridad y poner todas las categorías económicas al servicio de la conservación de la vida buena, ¿no? Que es justamente lo que en este momento el capital no hace. Digamos que el mantenimiento de una vida buena, en todo caso, es un subproducto del crecimiento económico. Es decir, si Claro. tú has hecho ganar a alguien lo que quiere ganar en términos económicos, tendrás el derecho a no tener miedo de quedarte sin casa, a no tener miedo de no comer alimentos saludables y demás, porque si no, si con tu actividad alguien no gana dinero, lo que sucede es que tu vida es descartable, tu vida vale menos, ¿no? Claro. Entonces es una lógica, desde mi punto de vista, pues muy antagónica. Muy, muy antagónica. Yo hablaba ayer con Ariadna Tremoleda de Permacultura más Lesbines, o antes de ayer, ya no me acuerdo, me van las fechas ya, y hablábamos de su modelo económico en la comunidad, ¿no? En la que viven varias familias. Entonces, ellas lo llaman economía fraternal. Entonces, llega el dinero que llega,
¿no? Dentro de la comunidad, porque hay dinero que viene de fuera, de trabajos externos también, se reparte a partes iguales. Porque ¿cómo monetizas la fertilidad del suelo? ¿Cómo monetizas el cuidado a las personas mayores o a los niños? ¿Cómo monetizas la armonía? ¿Cómo monetizas la belleza? De hecho, ¿debemos monetizarla? Más bien no, ¿no? Claro, en absoluto. Es decir, un gran problema que tenemos es esa idea que se ha convertido casi en una especie de fundamentalismo religioso de que todo tiene que ser medido a través de la vara de medir del dinero. Y eso es un error enorme, porque hay cosas que no se pueden medir a través del dinero. Es más, cuando las medimos a través del dinero hacemos trampas. Yo le puedo poner precio a la capa de ozono, pero imagínate que después de ponerle precio a la capa de ozono, consigo, haciendo un ejercicio de política ficción, que las empresas que la destruyen con su actividad, con su contaminación, paguen el valor que yo he dicho que tiene la capa de ozono. El problema es que aunque yo llene habitaciones de billetes de 500 euros, con esos de billetes de 500 euros yo no la arreglo, no la repongo. Es Mm, decir, que cuando tú monetizas, puedes convertir en un negocio contable, en un negocio económico, la especulación, hasta puedes especular en bolsa con el valor de la fotosíntesis, pero el claro, problema es que cuando esa fotosíntesis se degrada, yo no la puedo reparar con dinero. Y lo que necesitamos es su función ecosistémica, no el valor de su cotización en bolsa. eso Entonces, es. es una gran trampa la de monetizarlo absolutamente todo, ¿no? Yo trabajo en una cooperativa y no es, a ver, no es una cooperativa integral, es una cooperativa de trabajo asociado, pero desde hace muchísimos años una cosa que tuvimos clara es que el dinero que entra en la cooperativa se distribuye, digamos, cada hora trabajada es igual para todo el mundo, se distribuye exactamente igual, porque hay trabajos que el mercado paga muy bien y otros que son socialmente necesarios y el mercado paga muy mal. Entonces, el tema de hacer caja común nos permite que trabajos que el mercado no pagaría nunca, pero a nosotras y a nosotros nos parecen que son centrales, pues podamos liberar trabajo de compañeros y compañeras para hacerlo porque nos parece que son importantes, ¿no? Claro. Entonces, digamos que el cooperativismo, sin que sea, ya digo, una cooperativa integral, y estamos hablando fundamentalmente del ámbito de trabajo, pero el cooperativismo a mí me parece una fórmula económica y una fórmula de organizar la actividad, digamos, incluso mercantil, ¿no? Hablando me parece que es radicalmente distinta e impugnadora también del orden dominante, sin querer, sabiendo perfectamente que ha habido lógicas cooperativistas que tenían este nombre y no lo eran, es decir, todo lo que se nos puede imaginar de incoherencias dentro de lo que hay, ¿no? Sí, sí, Pero yo soy, como yo soy fórmula, vasco y en ese sentido con las claro, cooperativas han cambiado un poco el cuento de lo que eran claro antes. que te voy a contar a ti, ¿no? Que no sepas, Es ¿no? que la cooperativa a la que te refieres es Garúa. Sí. Sí, es que el otro día entrevisté a Luis González Reyes, claro. Mm. Claro, Luis es compañero, vamos, estamos los dos desde el principio en Garúa, ¿sí? Ahí está, ahí está. No sé si será la última pregunta, pero sí me interesa un poco, nadie tiene una bola de cristal, ¿no? Ni se pretende, pero bueno, las crisis ecosociales que ahora tenemos, porque están aquí. Ayer hablaba con Antonio Arechavala y me decía, Marcos, es que ya estamos decreciendo. Digo, no, no sé, ya me doy cuenta. Ya me doy Claro. cuenta. Yo me dedico a sector primario integrándola con la conservación de la naturaleza, ¿no? Y el mapa ahora es un drama, es un drama. Y hablamos del sector primario, que yo digo siempre, si es se le llama primario, por alguna razón será, ¿no? Por alguna razón será. ¿Cómo ves tú el presente, el futuro más cercano, vías? Porque claro, estamos hablando de cambio de políticas públicas, freno quizás, bueno, a quizás no, a los poderes económicos, digamos, ¿no? A ver, yo, ¿Cómo está el yo plan? creo, bueno, yo creo, lo primero decir que, de acuerdo con lo que dice Antonio, el decrecimiento de la esfera material de la economía, esto es importante, es decir, lo que va a decrecer son los barriles de petróleo, las toneladas de cobre,
los litros de agua, es decir, lo que va a decrecer es aquello que la naturaleza ha producido o ha generado o ha sido extraído de ella y ha sido puesto al servicio del capital, ¿no? Claro, Ese decrecimiento de la esfera material de la economía para mí no es ni una opción ética ni una propuesta política, es un dato. eso es Es lo que decir, es. es un contexto. Vamos a decrecer por las buenas o por las malas. ¿Qué significa decrecer por las malas? Pues significa desde cosas horrorosas como el fascismo o el ecofascismo, es decir, que aquellos sectores que están amparados y protegidos por el poder económico, político y militar sigan sosteniendo sus estilos de vida mientras mucha gente quede fuera, o puede suponer también, ese decrecimiento se puede producir por la vía del mercado. ¿O es que no está decreciendo ya el consumo, por ejemplo, en energía de quien no puede pagar la luz y se la cortan? ¿O de quien a partir del día 20 del mes ya no puede comprar fruta o ya no puede comprar algunos alimentos básicos para tener una dieta decente? Es decir, ya hay mucha gente concreta cuya vida cotidiana decrece materialmente, por no hablar de la vivienda o un montón de cosas, en este modelo, ¿no? Claro, la lógica es cómo hacemos para que ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía se haga bajo el principio de suficiencia, es decir, que todo el mundo tenga lo suficiente. Eso significa que hay quien necesita más porque no tiene lo suficiente y hay quien tiene que reducir ese consumo material, el principio de la redistribución de la riqueza y luego, por otro lado, el principio del cuidado de la propia vida, es decir, la organización social de la política cotidiana, de la política que hacemos desde los movimientos sociales y también de la política pública desde una perspectiva de sostenibilidad de la vida, ¿no? Desde la conciencia de que lo que hay que sostener es vida, no sectores económicos, ¿no? Que no es lo mismo. No, no, no. Entonces, el asunto, a ver, yo creo que está por un lado el trabajo que hacemos desde los movimientos sociales, clave, absolutamente clave. Y ahí el trabajo pasa por impugnar, desobedecer, confrontar y también reconstruir, ¿no? En mi opinión, el proyecto de Fraguas es un proyecto que reúne todas estas cosas. Claro. Desobedece, confronta y reconstruye, proporcionando líneas de trabajo, marcos y experiencias que permiten diseñar utopías y diseñar horizontes de deseo que sean compatibles con lo que tenemos, ¿no? Pues, Pero en mi opinión, además, y esto a veces discrepo con otros compañeros, en mi opinión la política pública también es clave, ¿no? Y es clave porque yo aspiro, o por lo menos todavía no he renunciado, a que todas las personas que habitamos en el mundo tengamos la potencialidad y la posibilidad de vivir vidas buenas, ¿no? Y hay personas que en este momento, por precariedad, por cultura, por lo que fuera, tienen escasas posibilidades de autoorganización y hay que seguir trabajando con ellas. Es decir, hay gente que es tan pobre que tiene todos los tiempos del mundo metidos simplemente en la tarea de sobrevivir y de pensar cómo como al día siguiente y cómo encuentro el dinero para que me reenganchen la luz, ¿no? Entonces, muchas de estas personas plantear que se agrupen en asambleas resulta tremendamente difícil. Entonces, yo creo que hacen falta transformaciones desde la política pública. Creo que nadie en una institución pública ni ningún partido político va a tomar decisiones puramente decrecentistas si no hay una mayoría suficiente que empuje, que las consiga, que las quiera y las exija. Yo no conozco ni un solo derecho de los que los seres humanos hemos ido conquistando a lo largo del tiempo que le haya dado el poder graciosamente. nada. Todos han requerido organización, trabajo y un proceso de impugnación y un proceso de trabajo y de activismo, ¿no? Pero sí que creo que estamos en este momento viviendo experiencias en donde ha habido gente que ha dado paso para estar en la institución pública, estoy pensando en ayuntamientos y alguna persona incluso en comunidades autónomas, en donde hay gente muy decente que ha dado el paso y a esa gente, en mi opinión, no se la puede dejar sola. Esto no quiere decir que les aplaudas y que no tengas una mirada crítica o que perdamos la independencia de los movimientos sociales, ¿no? Pero hay gente
que pone el cuerpo y el precio que está pagando por ello es absolutamente brutal, en sufrimiento, en persecución y todo, ¿no? Sí, Por eso a mí me parece que a la vez que desarrollamos nuestras alternativas hay que pensar también en alianzas público-comunitarias eso es. que piensen en cómo poder trabajar todas estas cuestiones y generar todas estas transformaciones, ¿no? Cuando miramos, por ejemplo, las propuestas del movimiento ecologista o de los movimientos decrecentistas, hablamos de expropiar, limitar, frenar, impedir, cortar, decrecer, ¿no? Muchas de estas cosas que estamos diciendo que son urgentes y necesarias para que la vida de todo el mundo tenga posibilidades de ser vivida con dignidad, bueno, pues tenemos que intentarlas desde los movimientos sociales, pero muchas de ellas son difícilmente escalables para todo el mundo si no involucramos o conseguimos que se involucren también algunas administraciones públicas. Por Eso eso a es. mí me parece que ambas cosas son necesarias, ¿no? Y que cada cual debe colocarse en donde se sienta más cómodo. Yo, desde luego, es en los movimientos sociales, pero no quiero mirar con desconfianza a la gente decente. Hay mucha que es indecente, Sí, pero sí. hay también otra que es tremendamente decente y que entran en las instituciones, que es un espacio brutalmente hostil, con voluntad de intentar cambiar las cosas. Yo soy de naturaleza anarquista, he estado muchos años sin votar, voy a volver a hacerlo, porque creo en esto último que tú dices. Digo, podré tener más, menos confianza, mi nivel de confianza es bajo, yo lo admito, ¿no? Yo también. Sí, claro. Pero creo que hay que sumar entre todas las personas, ¿no? O sea, desde los movimientos sociales, toda la gente que estamos a una, ¿no? Y esto hablaba un poco con Juan Bordera el otro día, ¿no? La derecha siempre van de la manito, aunque tengan sus partes divisorias, y en la izquierda siempre, pues hay, como generalizando mucho, ¿no? Y creo que nos hace falta ir en un camino común, y si hay que apoyar a alguien que se mete en política, por poca fe que le tenga yo a la política, creo que hay que apoyarlo. O En sea, eso, yo me encuentro muy cómoda fundamentalmente dentro de marcos como ideológicos, dentro, sin querer ponerme etiquetas, ¿no? Pero yo dentro también, de marcos ideológicos que residen más bien en líneas, por ejemplo, del comunismo libertario. Siempre me he visto ahí claro. mucho, mucho mejor y es el marco en el que me encuentro como más cómoda, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aprendí mucho de Murray Bookchin cuando habla de los municipalismos, ¿no? Y Sí, cuando habla del tema de la decisión, de cómo tomar las decisiones, creo que hace falta impugnar, digamos, las formas autoritarias, y creo que en general la mayor parte de los partidos políticos de las izquierdas, al menos lo que yo conozco, son autoritarios. sí, Creo que estamos viviendo un momento de tremenda reducción de la política a lo meramente comunicativo, sin sí, organización, ni deliberación, ni debate debajo, y creo que eso también tiene mucho que ver con el fracaso de muchas opciones de la izquierda, digamos, a la hora de seducir, ¿no? Pero sí, es verdad que estamos viviendo un momento, yo creo que de clara emergencia de miradas, digamos, muy autoritarias, ultraderechistas, racistas, misóginas, ecocidas, ¿no? Y me parece que si aspiramos a tener espacios y a conservar espacios en donde poder intentar poner en pie todas estas utopías, vamos a tener que articularnos de alguna manera para frenar algunas de esas dinámicas, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante. sí. Nos vamos a despedir con eso porque estamos a segundos de acabar. Yo Vale. me quedo con eso último, con la convivencia y con enlazar manos para Ujú, objetivos comunes. Mil ujú. gracias, Yayo. Un No, placer. gracias a ti, gracias a vosotros y un abrazo muy, muy grande a todas las compañeras de Fraguas. Eso es. Muchas gracias, Ujú. Yayo. Hala, chao.